Hola, me da gusto saludarte, amigo y amiga, que en esta ocasión estamos estudiando juntos la palabra de Dios, desarrollando este estudio bíblico, la fe de Jesús. Soy el pastor Pablo Raúl y quiero ir contigo a través de la Biblia para comprender lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe, el estudio número 3 de este folleto, La Fe de Jesús. La primera pregunta que tenemos para descubrir en la palabra de Dios es, ¿cómo nos comunicamos con Dios? El profeta Daniel, en el capítulo 9, verso número 3, escribió lo siguiente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel era un hombre muy entregado a la oración. Por eso este versículo nos enseña que él se entregaba a Dios en oración. Ahora, la pregunta número 2, ¿qué es la oración? Porque muchas personas han escuchado diferentes maneras de orar. De hecho, hay algo parecido a la oración que se llama rezo. Sin embargo, el rezo es una oración ya escrita. ¿Qué es la oración? Primera de Samuel, capítulo 1, versos 9 al 15, nos narra una historia de una mujer que necesitaba una respuesta divina. Ella estaba clamando a Dios, se llamaba Ana. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, ¿qué es la oración? Dice el verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí entonces la tomó por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta mujer derramó su alma delante de Jehová. Eso es la oración, abrir tu corazón a Dios como un amigo. Ahora, querido amigo, ¿cuánto poder tiene la oración? ¿Cuánto poder tiene esa oración, sobre todo cuando es sincera en nuestro corazón? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando tú vienes a Dios y le descubres tu corazón como Ana, te derramas delante de Dios sin dejarle de ocultar nada, esa oración puede mucho, dice la palabra de Dios. Así que gloria a Dios, porque cuando venimos delante de nuestro Dios sinceramente, Él nos escucha. Pero cuando oramos, ¿en nombre de quién debemos orar? Juan 14, verso 13, dice lo siguiente, la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, querido, la respuesta a esta pregunta es que en nombre de Jesús debemos orar. ¿Por qué? Porque es Jesús el mediador entre el cielo y la tierra. Es Jesús que todavía en la cruz toma con una mano tu corazón, tu pedido, y toma con la otra la mano de Dios y reconcilia nuestra vida con Él. Por eso, en nombre de Jesús, siempre debes orar al Señor. Pero quizás te preguntes también, ¿contesta Dios las oraciones? Es que a veces estás hablando y hablando con Dios, tal vez si has orado en algún momento y crees que tu respuesta no llega. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versos 7 al 11.
Pedid y se os dará. Son palabras textuales de Jesús. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Oh sí, querido amigo y amiga, el Señor contesta todas nuestras oraciones, siempre, en todo momento. Ahora, para que nuestra oración sea contestada siempre, tiene que llevar un ingrediente importantísimo llamado fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6 nos dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, que tú hablas con Dios y tienes la certeza de que Él te escuchó y de que va a responderte, aunque todavía no ves respuesta en el momento en que oras. El verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios quiere ver que cuando ores a Dios, tú escuches que Él ha recibido tu oración y que confíes, porque Él te va a responder. De esa manera, agradas al Señor. Ahora, querido amigo, te hago la siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolla entonces la fe? Esta lección de la fe de Jesús nos dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír de la palabra de Dios. De la única manera en que tu fe va a crecer es si tú escuchas la palabra de Dios y si tú abres la palabra de Dios todos los días. Así que en esta lección hemos entendido algunas cosas importantes. Hemos entendido que nos comunicamos con Dios a través de la oración. Hemos entendido que la oración es derramar nuestra alma ante el Señor, que debemos orar en nombre de Jesús porque es nuestro mediador y que siempre el Señor contesta nuestras oraciones. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tienes que hacer, entendido esto, es que debes orar 3 veces al día por lo menos. Pero te aconsejo el texto que dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17. También, ¿qué más debes hacer? Practicar la oración privada. Jesús en Mateo 6:6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Practica la oración privada. Entra en tu cuarto donde nadie te ve. Busca un lugar aparte y clama a Dios, y el Señor te responderá. También cuando ores debes de pedir cosas convenientes. ¿Por qué? Porque Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios siempre en la oración te va a dar no lo que tú quieres necesariamente, sino lo que tú necesitas. Por eso pide cosas convenientes. Y por último, recuerda que siempre tu oración debe ser llena de fe, porque el Señor te escucha. Que cada vez que vengas delante de Dios, vengas con fe y hables con el Señor, porque Él escuchará siempre tu oración. En medio de los problemas, en medio de las dificultades de tu vida, en medio de las circunstancias en tu hogar, clama al Señor y Él te escuchará. Qué bendición saber que a través de la oración y la fe, todos nosotros podemos comunicarnos con Dios. Quiero orar contigo, pero antes quiero invitarte para la próxima lección, que lleva como título lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos diste la oración como recurso para poder hablar contigo, para poder comunicarnos en todo momento, y porque tenemos la seguridad que tú nos escuchas y respondes nuestras plegarias. Bendice a mis amigos en el nombre de Jesús. Amén.